las puertas giratorias del Gran Hotel Plaza me escupieron a un torbellino de lentejuelas y risas burbujeantes como el champán. Por un instante, casi creí que pertenecía a ese lugar. 15 años de noches en vela y promesas rotas deberían haberme valido al menos una velada bajo esas lámparas de cristal, pero cuando le di mi nombre a la organizadora, apenas echó un vistazo a su lista antes de decir, con voz fría como piedra, «No estás en la lista». El golpe dolió más de lo que esperaba. No era enojo, ni siquiera sorpresa, sino la punzada de ser invisible. Los invitados pasaban rozándome, su perfume llenando el aire helado, como si yo no fuera más que una sombra estorbando en la entrada. El viento de enero me arañaba la piel, pero el dolor en el pecho cortaba más hondo. Me giré hacia el letrero junto a la entrada. Un despliegue impecable de los puntos destacados de la noche. Mis ojos se detuvieron en las letras doradas Premio a la Innovación Ganadora Isadora Valtierra. Se me cortó el aliento. El algoritmo, el modelo de optimización en el que había vertido años de mi vida, entregado a una pasante como si mi existencia fuera una simple nota al pie. Entonces apareció Isadora, deslizándose en un vestido de seda azul marino, su confianza tan densa como su perfume. Ni siquiera intentó ocultar la sonrisita. «Parece que por fin saben quién importa de verdad», dijo, pasando tan cerca que vi el brillo de su bolso. Detrás de ella estaba Esteban Corso, el nuevo vicepresidente, susurrándole algo al guardia mientras me miraba como si fuera una intrusa en mi propio funeral. Su sonrisa era ensayada, pero el triunfo en sus ojos no lo era. Podría haber peleado, exigir pruebas, restregarles mis logros en la cara, pero ¿de qué serviría? Ya me habían borrado. Mi aliento empañó el aire mientras forzaba mis manos a quedarse quietas. El silencio pesaba, pero también cortaba. El zumbido en mi bolsillo me sobresaltó. Saqué mi celular. La pantalla brillando con una sola palabra. Lista, no dudé. Presioné enviar. Para cuando me alejé de la entrada, mi teléfono se encendía como una bengala de advertencia. Una llamada, luego 3, luego 12. Su pánico fue instantáneo, y ni siquiera había llegado a la acera cuando supe que todo acababa de cambiar. Seguí caminando. La ciudad me tragó, llevándome hacia la verdad de 15 años borrados. Solía creer que el trabajo duro era suficiente. Cuando llegué a Logística Estelar, me dije que las noches largas valdrían la pena. Semanas de 80 horas eran como una medalla de honor. Guardaba una chaqueta extra en mi silla porque a veces dormía bajo mi escritorio. Me perdí cumpleaños, aniversarios, incluso el funeral de mi papá, porque un cliente amenazó con cancelar un contrato si no entregábamos a tiempo. Me convencí de que el sacrificio era lealtad, y la lealtad tenía su recompensa. No fue así. En un trimestre, descubrí un error de proyección que habría hundido un negocio de millones de pesos. Mi corrección salvó a Logística Estelar casi 800 millones de pesos. En la reunión, el director de operaciones alabó la visión del equipo de análisis. Mi nombre nunca salió a relucir. Otra vez, diseñé un sistema que recortó días de los tiempos de entrega. El piloto fue un éxito, pero el boletín de prensa le dio el crédito al liderazgo ejecutivo. Mis colegas bromeaban a mis espaldas. A veces a la cara amara es el fantasma de la empresa, hace todo el trabajo, pero nadie la ve. Me reía con ellos, escondiendo el dolor. Los fantasmas no ascienden, pero creía que eventualmente el mérito hablaría más alto que la política. Entonces llegó Esteban Corso, encanto en público, puñales en privado. Bajo su mando, el mérito dejó de importar. Recompensaba a los que reían sus chistes, a los que se quedaban en sus tragos de los viernes. Isadora Valtierra había sido mi pasante, recién salida de la maestría, con más contactos que experiencia, pero repetía mis frases exactas en las juntas. Citaba números que solo yo había compartido en canales privados de Slack, y de repente, ella era la estrella en ascenso.
Octubre lo selló todo. No me invitaron a la presentación ante la Junta, pero las noticias vuelan. Isadora presentó mi algoritmo de optimización, diapositiva por diapositiva, hasta los gráficos con códigos de colores que solo yo usaba. Esteban aplaudió, el orgullo brillando en sus ojos, como si ella fuera su protegida. Esa noche dejé de fingir. Copié cada historial de archivos, cada hilo de Slack, cada marca de tiempo. Archivé correos y registros de reuniones. No planeaba vengarme, solo preservaba la verdad, porque sabía que algún día la necesitaría. Y ese día llegó mucho antes de lo que nadie en Logística Estelar esperaba. Esteban Corso llevaba el encanto como un traje caro a la medida, pulido, diseñado para distraer. En las juntas, elogiaba mis modelos con frases como «El brillo de Amara se nota otra vez». Pero cuando la puerta se cerraba, el puñal giraba. Cuando un contrato importante casi se desmorona por un retraso en un envío, me llamó a su oficina con esa misma sonrisa tranquila. «No cumpliste con la fecha revisada del cliente», dijo, deslizando el informe por el escritorio. Señalé los correos con marca de tiempo que había enviado días antes. Se recostó, cruzando las manos. Entonces debió ser un problema de comunicación. De cualquier modo, no podemos permitir errores. Me inculpó sin alzar la voz. Para la Junta, sonaba a liderazgo. Para mí, era borrar mi existencia con guantes de seda. Mientras tanto, Isadora florecía bajo su sombra. Invitaciones a cenas con ejecutivos. Fotos brillantes en revistas especializadas. Rumores de que ella era el futuro rostro de Logística Estelar. Repetía líneas que yo había escrito. Presentaba gráficos que yo había creado. Y Esteban aplaudía como mentor viendo a su prodigio ascender. Cuanto más subían ellos, más caía yo. Recibí una advertencia formal por insubordinación tras cuestionar un informe que Esteban había manipulado. Los números estaban inflados, las proyecciones irreales. Lo señalé en un correo, pensando que hacía mi trabajo. Recursos Humanos me llamó, leyendo un guión preparado sobre conducta profesional. Ahí entendí que Logística Estelar no quería la verdad, quería lealtad a una máscara. Esa noche me reuní con Tadeo Rivas en un bar oscuro en Coyoacán, antes jefe de operaciones de datos. Lo habían degradado tras pedir mejoras a sistemas que él mismo había creado desde cero. Frente a él estaba Valeria Montejo, despedida semanas después de cerrar el mayor contrato internacional de la empresa. Ambos tenían la misma mirada vacía que veía en mi espejo, años de valor borrados en silencio. Entre nosotros, una servilleta llena de garabatos creció en algo más grande, un esbozo de una idea. Una empresa donde los resultados importaran más que la política. Un lugar donde el trabajo no se robara, sino que se reconociera. Mientras brindábamos con cervezas tibias, una chispa frágil prendió en llamas. Y por primera vez en años, me permití imaginar construir algo nuevo. Mi departamento en Iztapalapa dejó de ser un hogar y se convirtió en un cuartel. Cajas de pizza se apilaban en una esquina. Tazas de café a medio tomar cubrían la mesa. Y el brillo de nuestras laptops nos mantenía despiertos mucho después de la medianoche. Tadeo, encorvado sobre archivos de nómina que había rescatado antes de su degradación, rastreaba irregularidades con una paciencia casi obsesiva. Su hallazgo me heló bonos, destinados al personal intermedio, habían sido desviados, redirigidos a los bolsillos de los favoritos de Esteban. Valeria, meticulosa como siempre, revisaba contratos. Nos mostró cláusulas donde Logística Estelar prometía tiempos de entrega imposibles, firmas de ejecutivos que sabían que mentían, y registros de clientes tragándose multas mientras los líderes cobraban bonos de desempeño. Cada archivo apretaba el nudo en mi pecho. No era incompetencia, era explotación disfrazada de eficiencia. Lo recopilé todo en un archivo cifrado. Cada historial de archivos, cada registro de Slack, cada marca de tiempo. Poco a poco,
emergió un retrato de engaño, y con él, el contorno de algo mejor. Registramos Soluciones Verdia un martes lluvioso. Los tres apiñados alrededor de mi mesa de cocina, como si estuviéramos planeando un atraco. El nombre significaba renovación, crecimiento tras la podredumbre. Necesitaba creer en esa promesa. Aún así, el miedo me carcomía. Logística. Estelar tenía recursos, abogados, influencia. Nosotros teníamos un montón de menús de comida rápida y convicción. Algunas noches me desvelaba escuchando la voz de Isadora en la gala. Parece que por fin saben quién importa. O la sonrisa burlona de Esteban mientras susurraba al guardia. ¿Quién invita a una don nadie? Las palabras quemaban, pero también endurecían. Si me veían como nadie, no tenía nada más que perder. La noche de la gala, deslicé el cursor sobre el botón brillante y presioné enviar. Paquetes cifrados volaron al equipo legal de Logística Estelar, a 5 de nuestros mayores clientes y a 2 periodistas que alguna vez me llamaron fantasma. Junto con los archivos, escribí una sola línea. Hay un camino mejor. Cuando mi dedo dejó la tecla, el silencio en mi departamento se sintió como la calma antes de la tormenta. Una que sabía que no podría deshacer. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras me alejaba del Gran Hotel Plaza. Mis tacones crujiendo en la nieve sucia. Mi celular vibraba en el bolsillo, zumbando como un avispón atrapado. Cuando llegué a las escaleras del metro, la pantalla mostraba 42 llamadas perdidas. Esteban, Recursos Humanos, incluso el director de operaciones. Guardé el teléfono sin contestar ninguna. Por primera vez. Su urgencia no era mi carga. De vuelta en mi departamento, me quité los zapatos y abrí el espacio de trabajo seguro de Verdia. El mensaje de Tadeo ya estaba ahí. El cliente A reenvió los archivos a su equipo legal. Parece serio. Unas líneas abajo, Valeria había añadido, el cliente B pide una llamada de emergencia mañana. Quieren respuestas. El alivio y el miedo se enredaron en mi pecho. Esto estaba pasando. Ya no éramos observadores, éramos parte del colapso. Preparé café aunque me temblaban las manos. El calor amargo me estabilizó mientras veía llegar nuevas notificaciones. Tadeo actualizó que los metadatos de los archivos habían sido abiertos por el consejero general de Logística Estelar. Valeria confirmó que uno de los periodistas de investigación respondió con 3 palabras. Llámame mañana. Al amanecer, la empresa que alguna vez definió mi vida tambaleaba. Mi bandeja de entrada se llenó de una mezcla de amenazas y ofertas. El correo de Esteban llegó primero. Esto no es profesional. Hablemos de acciones, un puesto de VIP. Podemos arreglarlo. Minutos después, Recursos Humanos disparó una advertencia. Tus acciones podrían ser motivo de litigio. Prepárate para procedimientos formales. Me senté en mi mesa, bebiendo el último sorbo de café, mientras el cielo sobre Iztapalapa pasaba de negro a gris. Me habían subestimado durante 15 años, tratado como invisible, desechable. Ahora su pánico era la prueba de que siempre estuvieron equivocados. Cerré mi laptop con suavidad, casi con ternura, como si sellara los fantasmas de mi vida pasada. Fuera cual fuera la tormenta que esperaba afuera. Ya no estaba sola en el frío. Mañana, Verdia daría su primer respiro frente a los clientes que Logística Estelar alguna vez tuvo cautivos. La oficina rentada en Polanco olía ligeramente a café quemado y pegamento viejo de alfombra. Las sillas se tambaleaban cuando nos recostábamos. El Wi-Fi fallaba cada 2 horas y las paredes de vidrio estaban rayadas con huellas que no podíamos limpiar. Pero cuando los ejecutivos del cliente entraron, ajusté mi chaqueta como si estuviéramos en una suite con vista al Paseo de la Reforma. Abrí con el discurso que había ensayado una docena de veces. Mi voz firme aunque mis manos sudaban. Los hombres y mujeres al otro lado de la mesa escuchaban con cortesía, pero sus expresiones vacilaban. Logística Estelar era un gigante. Nosotros éramos 3 personas encorvadas en escritorios prestados. Su escepticismo pesaba hasta que Tadeo habló.
Deslizó su laptop hacia adelante. Su voz calma pero segura. Analíticas en tiempo real llenaron la pantalla. Un tablero proyectando un recorte del 19% en costos de retención. Desglosó cada línea de datos, probando que lo que Logística Estelar prometía con folletos brillantes, nosotros podíamos cumplirlo de verdad. El silencio que siguió fue diferente esta vez. El VP se recostó, una sonrisa lenta asomándose en su rostro. Hemos esperado esto, dijo, asintiendo a sus colegas. Envíennos los documentos. El aire en la sala cambió, pero la victoria no llegó sin su sombra. Esa misma tarde, Valeria regresó de una llamada pálida de frustración. Otro cliente potencial canceló, citando preocupaciones por la posición de Logística Estelar. No era difícil leer entre líneas, temían represalias. Valeria cerró su laptop de un golpe, murmurando: siempre nos verán como los underdogs. Sostuve su mirada. Por eso mismo vamos a ganar. Dije. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran ciertas. No teníamos más armadura que la verdad, y nadie esperaba que sobreviviéramos. Eso hacía que cada centímetro ganado fuera imposible de ignorar. Para el final de la semana, el contrato estaba firmado. Soluciones. Verdia tenía su primer cliente oficial. La noticia se esparció en susurros por la industria, pero se esparció. Logística Estelar ya no estaba sin competencia, y Esteban Corso no lo ignoraría por mucho tiempo. El artículo salió antes del amanecer. Exanalista roba datos de la empresa, gritaba el titular en la prensa especializada. Para el mediodía, 3 medios lo habían retomado, cada uno repitiendo la afirmación de Logística Estelar de que yo había robado modelos propietarios y listas de clientes. Mi celular no paraba de vibrar con notificaciones, y la línea compartida de Verdia sonaba con clientes nerviosos preguntando si los rumores eran ciertos. Por un instante, el miedo me atrapó. Éramos pequeños, frágiles, apenas de pie. Un mal titular podía apagarnos antes de dar nuestro segundo respiro. Valeria caminaba por la oficina como animal enjaulado, murmurando que esto era justo lo que me había advertido. Tadeo se quedó rígido en su escritorio, con los ojos fijos en los titulares que desfilaban. Pero no había pasado meses archivando documentos para nada. Saqué mis archivos marcas de tiempo, contratos, cláusulas de desarrollo independiente, cada gráfico, cada línea de código. Cada modelo había sido creado en mis dispositivos personales, fuera del horario laboral, con registros que se remontaban años atrás. Las acusaciones de Logística Estelar no solo eran mentiras, eran descuidadas. Redacté una carta pública, adjuntando pruebas línea por línea. No fue dramática, fue precisa, clínica, irrefutable. Cuando la publiqué en LinkedIn y la envié a la prensa, el miedo en mi pecho se había endurecido en algo más firme. El cambio fue casi inmediato. Clientes que habían llamado en pánico escribieron de vuelta con alivio, algunos incluso con admiración. Uno escribió: si así de transparente eres bajo presión, queremos seguir trabajando contigo. Para el final de la semana, 2 cuentas más firmaron con Verdia. Esteban llamó otra vez. Su voz, suave como siempre, llevaba un filo de desesperación. Regresa. VP de estrategia, acciones. Podemos enterrar todo esto. Esta guerra te arruinará. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. En cambio, actualicé nuestro tablero de prospectos, viendo los números crecer. 5 clientes activos ahora. Ya no éramos fantasmas. Éramos visibles. Y esa visibilidad era algo que Logística Estelar no podía borrar. El correo llegó con el membrete de Logística Estelar. Corto y seco, la Junta Ejecutiva solicita una reunión. Lugar Avenida Reforma, Ciudad de México. Viernes, 9:00 Sin amenazas, sin negociaciones, solo una citación. Sabía que no debía confundirlo con respeto. La oficina legal era puro mármol y vidrio, diseñada para intimidar.
Cuando entré a la sala de conferencias, 3 figuras me esperaban. Germán Salazar, el presidente, estaba en la cabecera, con una postura tan rígida como los puños almidonados de su camisa. Esteban se recostaba a su lado, con su sonrisa ensayada, aunque las ojeras traicionaban noches sin dormir. Y luego, mi mirada se cruzó con Isadora Valtierra. No se parecía en nada a la chica que había desfilado frente a mí en el Gran Hotel Plaza. Sus hombros caían, su confianza despojada. Salazar señaló la silla vacía frente a él. «Señorita Velasco», dijo, con voz suave como el vidrio, «hablemos con sensatez. Logística. Estelar está preparada para adquirir Verdia por una suma de 7 cifras. Te unirías como directora de innovación. Asegura tu legado. No pelees una guerra que no puedes ganar». No me senté de inmediato. En cambio, puse una hoja en la mesa y la deslicé hacia él. Un gráfico simple, el crecimiento de clientes de Verdia subiendo establemente, la línea de logística estelar cayendo en picada. Lo miré a los ojos. «Ya estoy ganando». La sonrisa de Esteban titubeó. Sus dedos tamborilearon en la mesa, inquietos. Isadora finalmente habló, su voz apenas un susurro. «No sabía cuánto de eso era tuyo. Lo siento». Sus ojos se apartaron, incapaces de sostener los míos. Me puse de pie, empujando la silla sin haberla usado. Demasiado tarde. Intentaron borrarme. Ahora vean lo que construyo. Salí sin mirar atrás. Y para cuando las puertas del elevador se cerraron, mi celular ya vibraba con un mensaje de Valeria sobre otra solicitud de cliente esperando en nuestra bandeja. Las luces del centro de convenciones en Cancún ardían más de lo que esperaba. Filas de rostros me miraban. Ejecutivos y analistas de todos los rincones del mundo logístico. Sobre ellos, pancartas cruzaban las vigas Verdia Innovación con integridad. Respiré hondo. Ajusté el micrófono y dejé que el silencio se asentara antes de hablar. Hace un año, comencé, mi voz resonando sobre la multitud callada. Estaba afuera de una gala. Me dijeron que no estaba en la lista. Esta noche, estoy aquí porque construí una nueva lista, una donde el mérito va primero. Las palabras se extendieron por el salón, seguidas de aplausos que crecieron hasta convertirse en trueno. Lo sentí vibrar en mi pecho. No exactamente orgullo, sino una liberación que había guardado por años. Por primera vez, el salón no aplaudía a alguien que robó mi trabajo. Aplaudían por lo que construimos juntos. Los reporteros rodearon el stand de Verdia tras mi discurso. Los flashes de las cámaras, las grabadoras empujadas hacia mí. Preguntas sobre crecimiento y cultura lanzadas más rápido de lo que podía responder. No me importó. Verdia no solo sobrevivía, prosperaba. Operábamos en 3 países ahora, con 12 clientes y 50 empleados. Nuestra oficina tenía ventanas que no se atascaban, sillas que no se tambaleaban y un equipo que creía en la visión que garabateamos en una servilleta hace un año. Cuando la multitud se dispersó, la vi al borde del salón. Isadora estaba apartada, con las manos entrelazadas, su expresión más suave de lo que recordaba. Cuando se acercó, no sonrió con arrogancia ni presumió. Solo dijo: «Estoy reconstruyendo mi carrera en otro lugar. Tu discurso importó. Gracias». La observé un momento antes de asentir. Todos empezamos en algún lugar. Lo que importa es a dónde decidimos ir después. Sus ojos destellaron con algo como alivio antes de que desapareciera en el bullicio del salón. Me giré hacia el escenario, donde nuestra pancarta aún colgaba, brillante contra las luces, como retándonos a apuntar más alto. De vuelta en nuestra oficina en la Ciudad de México. El eco de los aplausos de la conferencia aún resonaba en mi pecho, pero fue el silencio de mi bandeja de entrada lo que tuvo más peso. Mensaje tras mensaje llegaban de nombres desconocidos pasantes, analistas, incluso gerentes intermedios que alguna vez se sintieron invisibles en sus empresas. Tu historia me dio el valor para renunciar. Me mostraste que se puede liderar sin mendigar reconocimiento.
Pensé que estaba solo. Ahora sé que no. Leí cada uno con cuidado, dejando que sus palabras se quedaran. Durante años me pregunté si mi voz importaba, y ahora extraños me decían que había roto algo dentro de ellos. Ese era un legado que nunca imaginé. Me recosté en mi silla y miré el horizonte. La sede de logística estelar aún se alzaba imponente en el centro, pero sabía lo que sus paredes de vidrio ocultaban: miedo, peleas internas y la lenta pérdida de clientes que alguna vez creyeron intocables. No los destruí, solo sostuve un espejo. Su colapso era de su propia codicia. Mi triunfo era la prueba de que la exclusión no tiene que terminar en silencio, puede ser la chispa de la creación. El reflejo en la ventana no me mostraba como el fantasma que alguna vez me llamaron, sino como una fundadora preparándose para algo más grande. Nuestra ronda de financiación Serie A ya estaba en marcha. Los inversionistas querían respaldar no solo una empresa, sino una cultura. Verdia ya no era una idea garabateada en una servilleta, era un movimiento construido sobre la dignidad, la prueba de que el trabajo y el valor no tienen que cambiarse por política. Susurré al horizonte, como si le hablara a la versión de mí que alguna vez tembló afuera del Gran Hotel Plaza. Me vetaron una vez, pero nunca estuve destinada a mendigar espacio. Estaba destinada a construirlo, y con eso abrí la siguiente propuesta en mi escritorio, lista para llevar a Verdia al futuro que nos atrevimos a imaginar.